El webinar de esta tarde se titula Biomarcación HRR en cáncer de próstata, relevancia clínica y desafíos actuales en medicina de precisión. El propósito de este espacio es analizar cómo la biología molecular y la caracterización de la vía HRR impactan en la selección de pacientes candidatos a terapias dirigidas inhibidores PARP. En este sentido, nuestra agenda se desarrollará en 3 momentos. Primero, vamos a tener un contexto técnico donde nos acompañará el doctor Andrés Felipe Aristizábal con una intervención inicial de 20 minutos. La conferencia principal a cargo del doctor Hernán Aristizábal, que es una ponencia que tendrá un tiempo aproximado de unos 30 minutos. Y por último, cerraremos con un espacio de preguntas y respuestas que ustedes pueden dejarnos en su chat, por favor. De esta manera vamos a dar inicio con la charla del doctor Andrés Felipe Aristizábal. El doctor Andrés Felipe Aristizábal es nuestro director de investigaciones y enlace médico y nos acompaña en el día de hoy con una charla en donde abordará unos temas relacionados con la evolución del análisis de la vía de HRR, el uso clínico de la biopsia líquida en el contexto local y la validación de un panel molecular en el Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación para la Investigación Clínica Molecular. Doctor Andrés Felipe Aristizábal, bienvenido y el escenario virtual es completamente suyo. Julie, muchas gracias. Buenas noches para todos. Antes de iniciar, ¿puedes confirmarme que me escuchan y se ve mi presentación, por favor? Sí. Muchas gracias. Bueno, es para mí un placer y un motivo de una enorme felicidad estar hoy con ustedes, acompañándolos. Y bueno, para iniciar, yo deseo comenzar con un mensaje clave para todos los que nos acompañan. Y es que Eh, el si tú cáncer, me dices si sé algo, no tengo ni idea. perdón, creo que alguien tiene eh, los micrófonos abiertos, ya listo. Entonces yo quiero comenzar con un mensaje clave para todos los que estamos el día de hoy aquí en esta charla, y es que el cáncer de próstata avanzado no se maneja a ciegas más. La identificación de biomarcadores en la vía de recombinación homóloga, HR, como estaremos hablando el día de hoy, y la llegada también de la biopsia líquida han transformado definitivamente las decisiones en la práctica clínica. Como ya Julie me presentó, yo soy Andrés Felipe Aristizábal, director de investigaciones en Enlace Médico de FIGMAC, y hoy pues abordaremos algunos temas muy interesantes acerca de la evolución del diagnóstico molecular en el cáncer de próstata avanzado. Analizaremos cómo hemos evolucionado en el estudio de la recombinación homóloga y de qué manera la biopsia líquida a través del cell-free DNA, de estos ácidos libres circulantes, se han convertido en una herramienta obligada para superar las barreras del testeo en tejido. Ahora sí. Bueno, entonces, en este sentido, pues iniciando con esta primera parte que tiene que ver con la evolución de la caracterización de la recombinación homóloga, comencemos muy rápidamente mencionando qué es el H, qué es la recombinación homóloga, qué es la reparación por recombinación homóloga, de los diferentes tipos de reparo que tiene el ADN en sus células. Recordemos que diariamente el ADN se daña centenas de veces. Estos daños se dividen en diferentes tipos: daños de cadena sencilla, daños de cadena dobles, cambios en las bases, etcétera. Lo más común es que hayan daños de cadena sencilla y alteraciones en las bases, por ejemplo, la luz ultravioleta y cosas de esas, que son un tema supremamente apasionante e interesante. Pero los daños en cadena doble terminan siendo muy interesantes para la célula por la cantidad de consecuencias que estos pueden generar. Y estos se manejan principalmente a través de dos vías. Una de ellas, la más importante, sobre todo porque evita consecuencias degenerativas, o sea, que hayan cambios genéticos como tal en el ADN de las células, es el que tiene que ver con la recombinación homóloga. Y el proceso de reparación por recombinación homóloga, por mencionarlo acá muy rápidamente, básicamente que está enfocado en un grupo de proteínas, de genes que se encargan de realizar este proceso, comenzando por una proteína clave aquí, que es esta proteína ATM, ataxia telangiectasia mutante, que es una proteína sensora del daño en el ADN, sensora de los daños dobles, de esos rompimientos en las cadenas de ADN, que terminan activándola, y una vez que ella se activa, pues genera toda una cascada de señalización donde hay otras proteínas como CHEK, etcétera, unos supresores tumorales cruciales allí como P53, toda una vía de señalización que termina con la activación de unos genes que ya es conocidos por todos, como son BRCA, RAT,
PALB2, pero principalmente digamos que BRCA son de los más conocidos por la importancia que tienen, ya que sus variantes son de altísima penetrancia en otros tipos de tumores. Entonces, este tipo de, este perfil molecular, estos genes que están involucrados en esta vía, pues termina siendo de gran relevancia para poder entender, sobre todo, mejor, para poder ser analizados y poder generar un perfil de HR en un paciente. El hecho de que un paciente sea deficiente o proficiente en HR dependerá de las variantes que alteren la función de estos genes. Entonces, por diferentes métodos moleculares, hablaremos de ellos en un minuto, pues podemos mirar estas variantes donde hay pérdida de función, loss of function, de estos genes de allí, principalmente enfocados en este cáncer de próstata. Entonces, pacientes que tengan ya cáncer de próstata avanzado, revisar las variantes que pierdan, que generen una pérdida en la función de los genes que les acabo de mencionar, pues son cruciales para poder tomar un tratamiento o mejor una conducta clínica determinada. ¿Sí? Entonces, pues cuando no están estas variantes, pues se conoce que el tumor tiene un perfil HRP o proficiente en recombinación homóloga. Si aparecen las variantes, si están las variantes, entonces en el paciente uno menciona que tiene un perfil deficiente HRD. Cuando esto ocurre, cuando hay variantes que alteran como tal esta vía de reparación, pues la célula no se queda quieta e inmediatamente intenta reparar estos daños por otra vía. Un ejemplo, pues la otra vía que se utiliza para esto es la vía PARP. Esta proteína se encarga de utilizar, bueno, estos son nucleótidos de nicotinamida, entonces utiliza ciertos tipos de moléculas, de sustancias en el interior de la célula para hacer esa reparación. Digamos que esta es una reparación genérica que termina utilizando la célula como para salvar el daño que se hace debido a la falta de recombinación homóloga. Y es acá donde el asunto se pone muy interesante porque entonces este tipo de células que ya dependen de PARP, pues entonces se vuelven increíblemente sensibles a los inhibidores de PARP. Hay diferentes moléculas ya testadas, aprobadas, etcétera, que son inhibidores de PARP. Entonces, si son HRD, si son deficientes en HR y se les da una inhibición de PARP, un inhibidor de PARP, pues en ese punto termina teniendo un efecto terapéutico. Bien, estas pruebas han ido evolucionando en los últimos 10 años y ha estado o se ha puesto digamos que en boca de todos, principalmente los estudiosos del cáncer de próstata, como el doctor Aristizábal, y que han seguido pues la evolución de estas pruebas a lo largo de esta última década, porque se ha cambiado de buscar un perfil muy pequeño en términos moleculares, pues ahora buscar un perfil un poco más amplio. Pensemos así como rápidamente para ver esta evolución, es que más o menos en el 2013 se empiezan a sentar ya unas bases genéticas fuertes sobre la importancia de los genes BRCA, que ya eran relevantes en otras entidades patológicas, en otros modelos tumorales, como el de mama y ovario. También se identifica la relevancia de ellos o se establece, se da evidencia fuerte de la evidencia de estos en el cáncer de próstata avanzado, pero ya se estaban dando los primeros pinos de investigaciones buscando esta información y acá digamos que para este año ya se establece y se le da forma. Hacia el año 2015 se hacen perfiles mayores ya relacionados con las vías de BRCA y acá hay otros genes que están involucrados de los que ya había mencionado hace un rato, como ATM, los CHEK, PALB2, RAF, que son proteínas de recombinación, etcétera. Y todas estas proteínas se ven que cuando hay alteraciones en ellas, o sea, lo que uno ve como un HRR mutado, o sea, un sistema de reparación por recombinación homóloga mutado, lo que digo acá, HRRM, cuando se observa en cáncer de próstata resistente a castración metastásico, que es pues este avanzado, se empieza ya a dar los primeros valores de que más o menos el 25% de los pacientes con esta patología pueden tener mutaciones en este sistema. Ya para el año 2017, pues empiezan a generar primeras terapias donde se ve que las alteraciones en la unión de algunos receptores androgénicos con
receptor de andrógeno con las proteínas dependientes de ADN, pues sensibilizaban al uso de ADT con radioterapia en los pacientes, en este tipo de pacientes, y asimismo se empieza a hacer esa combinación de ADT con los IPAR. Para el 2020, pues digamos que viene como el hito más importante, seguramente ahorita profundizaremos un poco más en él, que es el estudio PROPOUND, donde aquí ya se indica los IPAR para, para el manejo de cáncer de próstata resistente a castración metastásico con deficiencia en reparación homóloga. Y bueno, para el 2023 vienen otros estudios adicionales como el Magnitude, Talapro 2, donde se establece ya el IPAR-MASARPI en primera línea para estos pacientes. De todo esto, lo que viene o lo que más importante da, o digamos que el principal impacto en la salud de los pacientes con esta enfermedad y que esto impacta pues tanto a la comunidad entera, a toda la sociedad, desde el sistema de salud, pasando por política pública y pues llegando obviamente a los pacientes y a los clínicos que están allí, es que el 25% de los pacientes con este tipo de tumor pues tienen deficiencia en HR, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que más o menos en promedio 1 de cada 4 pacientes alberga mutaciones deleterias en este sistema, lo que las hace susceptibles a terapias dirigidas y el por qué la importancia de seguir conociendo esto, seguir investigando y seguir mostrando evidencia de la importancia de estos perfiles genéticos en el tratamiento de este tipo de tumores. Y junto con la evolución que tuvo HR, también se empezaron a evolucionar otros sistemas mucho más eficientes para capturar entonces ADN de células tumorales y poder generar un perfilamiento genético. Y entonces, pues digamos que esto es lo que menciono aquí como la revolución clínica en términos de lo que ha sido la aparición de la biopsia líquida. Y es que la biopsia líquida ha venido para poder dar unas ventajas y poder llegar a unos puntos donde antes no se tenía. Entonces, el cell-free DNA, el ADN libre en el plasma de los pacientes, pues puede empezar a vencer algunas barreras que antes no se tenían. Entonces, unas barreras que antes teníamos y que han sido complicadas por de hecho, la misma evolución que pueden tener los tumores. Entonces, este tipo de técnicas nuevas, de esta evolución clínica, pues permite vencer la heterogeneidad, entre otras. Entonces, uno de los grandes problemas es que los pacientes con este tipo de tumor, el cáncer de próstata avanzado, pues muchos de ellos terminan teniendo metástasis óseas, que es un lugar difícil de biopsiar, es difícil de obtener muestra de estas partes. Entonces, la biopsia líquida puede ser un gran aliado para este tipo de pacientes, para estos pacientes. Además de eso, el análisis del ADN libre, ¿sí? Circulante, termina siendo un mapa muy dinámico porque pues ayuda a identificar esa heterogeneidad tumoral tanto de forma temporal como espacial. Entonces, pues es ya bastante indicada porque puede ser un sustituto de tejido que es inaccesible, como le estaba mencionando. Por ejemplo, biopsias que son inviables, que son muy complicadas de obtener. Entonces, la biopsia líquida termina siendo una excelente alternativa. Cuando se tiene tejido antiguo, ADN degradado, pues es mucho más fácil, en vez de volver a tomar una biopsia de un tumoral, tener entonces una biopsia líquida, pues va a permitir también obtener rápidamente ese perfil molecular, ese perfil genético del paciente. Además de eso, se puede teniendo biopsia líquida fácilmente, se pueden tener estas biopsias y así hacer un monitoreo evolutivo en tiempo real. Entonces, así de esta manera se pueden identificar de forma temprana estos clones de resistencia que ya están bastante bien caracterizados y que pueden ser objeto de seguimiento para poder darle un buen tratamiento a un paciente. Además de eso, pues ya la biopsia líquida está avalada para elegibilidad de IPAR, o sea que si en biopsia líquida aparecen mutaciones en el sistema de recombinación homóloga, en los genes del sistema de recombinación homóloga, pues esto ya es indicativo, ya esto se traduce en que ese paciente puede entonces
disfrutar, por decirlo de alguna forma, la indicación de NIPAR y esto, bueno, hay guías internacionales que están respaldando ya esta información. Y asimismo, pues en términos de fracción tumoral, también es bastante, digamos que está bastante armonizado. O sea, la cantidad de ADN libre circulante tumoral se asocia a la metástasis, ¿sí? Entonces, de forma proporcional, entre más ctDNA hay, es porque hay una mayor cantidad de metástasis, ¿sí? Entonces, termina siendo un factor pronóstico totalmente independiente. ¿Sí? De hecho, los estudios muestran una excelente correlación. Lo siento, aquí no me quedó tan chévere la imagen, pero bueno, los estudios han mostrado una excelente correlación, por ejemplo, entre tejido y cell-free DNA. Entonces, las mutaciones que se encuentran en tejido y las de plasma, pues son casi que las mismas. Entonces, la concordancia es bastante elevada en genes, por ejemplo, como BRCA2, que son cruciales, así como en BRCA1. Y en los casos negativos, sí hay una concordancia perfecta. Entonces, la especificidad es perfecta para el caso de la biopsia líquida. Obviamente, es importante tener en cuenta los desafíos y las limitaciones que tiene la biopsia líquida. Una de ellas que como genetistas es crucial, por eso el apoyo y la discusión multidisciplinar son excelentes aliados para poder dar como el mejor resultado a un paciente. Entonces, por ejemplo, la hematopoiesis clonal, las variantes CHIP, son importantes para ser descartadas cuando se hace biopsia líquida, poderlas identificar de la mejor manera, poder rastrearlas y evitar un falso positivo es crucial. A veces algunas alteraciones en ATM y CHEK2 pueden ser CHIP, pero pues están asociados a edad y son ciertos tipos de variantes que están allí involucradas que son bastante comunes y digamos que ya son respaldadas por la literatura, que eso permite también a dar una ayuda, pero es importante siempre tener claridad en estos. Y obviamente la posibilidad de falsos negativos dentro de la biopsia líquida es algo que ocurre. Uno, porque puede ser que se tenga una bajísima carga tumoral, como le mencioné en la diapositiva o dos diapositivas atrás, pues hay una correlación muy importante, muy fuerte entre la carga tumoral y el cell-free DNA. Entonces, si yo tengo una baja carga tumoral, pues puede que yo tenga poco ADN y de esta manera pues sea difícil o sea indetectable una señal génica. Asimismo, obviamente, si esta baja carga tumoral es porque hay enfermedad visceral ausente, pues no hay mucho que se pueda hacer. Un bajo volumen tumoral, pues todo esto lleva a que sea indetectable este ADN circular tumoral y pues que no se pueda testear de la mejor manera. Pero entonces son algunas limitaciones que son claras tenerlas porque dentro de la biopsia líquida hay una gran cantidad de beneficios, pero pues es importante saber también que podemos tener algunos desafíos interesantes para ser manejados. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta caracterización en cáncer de próstata y cómo la biopsia líquida ha venido a apoyar son importantísimos por lo que se ha desarrollado hoy en día en términos de terapias dirigidas. Nosotros en Figma tenemos un panel como tal de NGS para poder detectar este tipo de este perfil génico, ¿sí? Entonces, pues tenemos paneles desarrollados para esto que se hacen a través de NGS, de secuenciamiento de última generación, paneles como los de HRR, del OncoMind de Thermo y HRS de Sofía han sido herramientas invaluables entonces en la genotipificación de un gran volumen de pacientes que se han beneficiado con la posibilidad de tener pues poder disfrutar de un tratamiento de IPAR, ¿sí? Porque tienen sensibilidad pues a estas moléculas. Nosotros hemos validado, lógicamente, estos paneles al interior del laboratorio. Hemos validado tanto los paneles de HRR como HRS, entonces los de Thermo contra los de Sofía. Adicionalmente, tenemos aquí pues un respaldo de nuestras casas comerciales que hacen validaciones específicas, no solamente para tejidos tumorales, sino también para cell-free DNA, para biopsia líquida, que es uno de los plus más importantes que se tienen entonces a la hora de trabajar con este tipo de paneles y pues esto se complementa con la validación interna que nosotros tenemos.
Los paneles de Sofía tienen una incorporación de tecnología de UMIs, que son identificadores únicos, que permiten mejorar entonces este proceso de secuenciación, reducir el ruido y los artefactos que a veces se pueden presentar, entonces tener mucha más claridad de los resultados y obviamente una mayor confianza en lo que tenemos. Y obviamente esto es muy relevante cuando nosotros tenemos un bajo input, una baja cantidad de ADN, como es el caso que ocurre en la biopsia líquida y también donde terminamos teniendo frecuencias alélicas bajas. Entonces, creo que estos son excelentes aliados y hacen una excelente amalgama para poder entregar como los mejores resultados. Además de eso, hay algo crucial con este panel de Sofía y es que podemos hacer la detección integral tanto de variantes de un solo nucleótido, así como lo que conocemos como SNVs, así como indels, entonces de lesiones, duplicaciones, inserciones, asimismo como la posibilidad de tener entonces CNVs o estos son variantes del número de copias del ADN, ¿sí? De una región ADN, a pequeñas amplificaciones, y más interesante de esto, pues es que este tipo de variantes también son cruciales para poder dar un perfil genético positivo para un paciente que sea susceptible entonces a paro. Muy rápidamente, como para terminar, nosotros hemos hecho diversas validaciones, entonces, entre los paneles, encontrando una excelente correlación, ¿sí? Arriba del 0,9, entonces da más del 90% de correlación y asimismo, no solamente entre paneles, sino que también entre los diferentes equipos de secuenciación que tenemos en nuestro laboratorio presentando pues resultados muy similares como para tener confianza absoluta de todos los resultados que estamos entregando, como se puede observar acá. Entonces, como para concluir un poco la charla, tenemos la posibilidad en este momento de hacer paneles de HRR para poder identificar los pacientes con cáncer de próstata que pueden ser sensibles a terapias de IPAR y además de eso, pues digamos que existe en ese momento la posibilidad de utilizar la biopsia líquida como un excelente método para poder tomar muestras y poder, pues, muestras genéticas de estos pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada y al interior del laboratorio contamos con toda la robustez técnica para poder realizar este tipo de pruebas y entregar de manera confiada los resultados que les enviamos siempre a los oncólogos. ¿Listo? Bueno, como decía, yo soy Andrés Felipe Aristizábal. Esto rápidamente es lo que tiene que ver con la parte técnica y básica de HRR y cáncer de próstata avanzado. Muchas gracias. Doctor Andrés Felipe, muchísimas gracias por la excelente introducción técnica, por toda la información que nos permite dar paso a nuestra conferencia principal con el doctor Hernán Aristizábal. El doctor Hernán Aristizábal es un urólogo bastante reconocido de la Universidad de Antioquia y él abordará la relevancia clínica justamente de las pruebas de HRR, no solamente hablando sobre los genes, las pruebas y la biomarcación como tal, sino adicionalmente nos hablará de los estudios emblemáticos en materia de cáncer de próstata. De esta manera le doy paso al doctor Hernán Aristizábal. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y hacia adelante con su presentación. Buenas noches para todos. ¿Me confirman el audio y el video, por favor? Correcto, Dor. Te escuchamos perfectamente. Bueno, quiero agradecer a Laboratorios FIGMAC por la invitación, a Julie, que la conozco ya hace un tiempo. Muchas gracias por permitirme estar esta noche aquí compartiendo estas reflexiones. Vamos a hablar hoy de genes y voy a aprovechar el respaldo que tengo del genetista al lado que me da más tranquilidad para hablar del tema. Quiero dejar como relevancia los dos objetivos principales de esta conferencia, es destacar la importancia del perfilamiento genético en los pacientes con cáncer de próstata
y sobre todo destacar la relevancia del urólogo como protagonista principal de la medicina de precisión en cáncer de próstata. Eh, a ver, ok, estos son mis conflictos de interés. Esta es la agenda del día o de la noche mejor y vamos a empezar con principios muy básicos de genética. Para los principios duros está el doctor Andrés Felipe. Quise traer esta analogía del ADN como nuestro libro de instrucciones y las mutaciones como los errores que hay dentro de ese libro. El objetivo que tenemos es detectar esos errores con los paneles que nos presentó el doctor Andrés Felipe. Tenemos una capacidad muy amplia y variada de poder identificar estos errores y con estos nuevos paneles que nos amplían un poco más la visión hacia eh, de daños del ADN mucho más profundos y con mayor significancia clínica, vamos a poder entender un poco más el comportamiento y la biología molecular de los tumores de nuestros pacientes. Es importante separar la relevancia de una mutación germinal en la cual una célula germinal masculina o femenina le transmite a todas las células del cuerpo la mutación versus una mutación somática que solamente está identificada en el tumor. En principio, el desarrollo de todos estos avances en cáncer de próstata se enfocan desde el punto de vista del perfilamiento genético somático, pero es importante resaltar la necesidad de hacer un perfilamiento germinal para cerrar el círculo, sobre todo por el carácter de heredabilidad que pueden tener este tipo de mutaciones. Podemos hacer testeo tanto somático como germinal. El germinal solamente lo hacemos a través de biopsias obtenidas por muestras de saliva o de sangre periférica a través de los leucocitos. Y la biopsia somática la podemos obtener de los tejidos cancerígenos obtenidos del paciente o como ya lo estuvo mencionando el doctor Andrés Felipe a través de la biopsia líquida. Es importante tener claras las diferencias de qué tipo de testeo vamos a hacer para saber qué tipo de muestra vamos a obtener y con qué objetivos y la relevancia clínica que hay en el trasfondo de esto, dado que el perfilamiento somático nos va a dar un biomarcador que nos va a poder categorizar los pacientes en cuanto a el tratamiento que le podemos ofrecer, mientras que el testeo germinal, aparte del valor de biomarcador predictivo, adiciona todo el riesgo de segundos tumores que pueda tener el paciente y de igual manera eh, su descendencia para activar todas las cascadas de detección precoz que tienen una relevancia clínica profunda. Continuando con la agenda, vamos a mencionar las vías de accionamiento terapéutico en cáncer de próstata con los conceptos del HRR effector que está ahorita el doctor Attard mencionándolos en su última publicación, entendiendo un poco el mecanismo de la reparación del ADN, sobre todo de cadena doble a través de la recombinación homóloga, como ya hemos tenido una información previa. En cáncer de próstata tenemos muchos mecanismos de acción terapéutica que ya han sido estudiados desde hace muchos años, tanto en la vía del receptor androgénico, que es la eh, más estudiada y con la cual los medicamentos clásicos que venimos utilizando en el tratamiento de estos pacientes, pero también en otras vías como la detección de daños del ADN. Cuando estos daños del ADN ocurren, tenemos dos mecanismos básicos para hacer ese proceso de reparación
eh, que se basan básicamente en determinar si el daño está dado por roturas de la cadena sencilla del ADN o roturas de la cadena doble del ADN. Cuando la célula identifica dónde está el daño, pone todos estos mecanismos a trabajar para obtener una solución molecular del problema y facilitar que la célula siga sobreviviendo sin ningún problema. Aquí tenemos que tener mucha claridad en la importancia de la reparación del ADN de cadena sencilla, porque aquí es donde nuestra proteína PARP entra a jugar un papel fundamental, dado que esta es la diana terapéutica que estamos utilizando en la actualidad para obtener los beneficios en los tratamientos oncológicos. Y esta diana terapéutica es muy importante dado que actúa en todo el eje de la vía de reparación del ADN de cadena sencilla, tanto directamente en la reparación por reemplazo de las bases como por en la excisión de nucleótidos, donde tiene un mecanismo directo, pero también en la vía por reparación de desajustes cuando hay alteraciones mucho más grandes, que es la vía del mismatch repair. También tiene un papel modulador nuestra proteína PARP. Entonces no la podemos perder de vista porque es nuestra protagonista de la noche. Cuando vamos a entender el mecanismo de reparación por recombinación homóloga, tenemos que entender que la célula tiene, aparte de la recombinación homóloga, tiene una vía más expedita para hacer esas reparaciones, que es la vía de la unión de juntas de reparación no homóloga. Pero esta vía, al ser más rápida, es menos precisa y al final tiende a ocasionar acumulación de daño genético y al final inestabilidad del ADN que conlleva a la muerte celular. Por tanto, la célula siempre va a preferir la vía de la reparación por recombinación homóloga para tener una acción mucho más precisa y facilitar la supervivencia a largo plazo de la célula. Ya hemos escuchado la explicación de cómo se genera todo este mecanismo de reparación de cadena doble del ADN. Es importante entender que el protagonista de todo este proceso como efector de la reparación es la proteína BRCA2, que es la que eh, a través de los efectores, que son las proteínas que llama de las producidas por los genes RAD51, con las cuales lleva a llevar a la reparación completa del ADN. Esto porque entendiendo que el BRCA2 es el fundamental efector de la reparación, con esto entendemos por qué esta mutación es la que más peso tiene en el mecanismo terapéutico del tratamiento oncológico del cáncer. Pero el concepto viene evolucionando porque si bien sabemos que BRCA2 es el protagonista principal, también los otros acompañantes productores de los genes de la vía HRR tienen papeles que dependiendo del grado de mutación que puedan tener, se van convirtiendo en fundamentales actores y estas firmas mutacionales son las que estamos tratando de identificar ahora con los nuevos paneles de detección de mutaciones HRR para perfilar nuestros pacientes. Sin embargo, toda la fortaleza clínica terapéutica de estos nuevos medicamentos están basados en la acción sobre todo sobre las mutaciones BRCA2. Estas mutaciones fueron entendidas para dar paso al concepto de letalidad sintética. En el año 2005, las doctoras Farmer y Bryan publicaron en Nature eh, los principios básicos de este concepto basados a estudios en medicina translacional donde usaron tejidos con mutaciones en BRCA2 y empezaron a utilizar la inhibición de la vía del PARP
para mostrarnos su gran potencial hacia la letalidad que pueden tener estas células portadoras de estas mutaciones. ¿Cómo explicamos el concepto de letalidad sintética? Tenemos que tener presente que en una célula HR deficiente que repara las roturas de cadena doble del ADN, cuando le bloqueamos el PARP, esto nos lleva a que se generen roturas de cadena doble acumuladas en el ADN de esa célula que van incrementando su daño y su número, que al no tener su vía más fuerte de reparación van a conllevar a la muerte celular. Entonces es aprovecharnos de la debilidad mutada de la célula para bloquear el mecanismo compensatorio que evitaría la muerte celular y llevando farmacológicamente al bloqueo completo de la reparación del ADN para ocasionar la muerte celular de estas células malignas. Estos conceptos de letalidad sintética fueron clínicamente probados primero en cáncer de ovario en el año 2009 por el doctor Fong y en el año 2015 por el doctor Mateo con el estudio TOPAR-A que nos mostró los beneficios clínicos ya en pacientes con cáncer de próstata. Estos fueron los principios clínicos del camino del accionar terapéutico en los pacientes con cáncer de próstata mutados. Por tanto, vamos a continuar el desarrollo de esta conferencia hacia la evidencia clínica que tenemos que, sin duda, centrarnos en el estudio Profound. El estudio Profound publicado en el año 2020, del que tanto se ha hablado, tuvo un diseño tratando de demostrar el gran beneficio del nuevo concepto de letalidad sintética en cáncer de próstata. Por tanto, estratificaron estos pacientes con biomarcador en los pacientes que tenían mutaciones en los genes de la vía de reparación por recombinación homóloga y crearon dos cohortes, la cohorte A en la que estaban BRCA1, BRCA2 y ATM y la cohorte B, los otros 12 genes que forman parte del mecanismo de reparación. Finalmente, después de hacer el análisis final de supervivencia, este estudio fue positivo para la cohorte A. Por tanto, nos demostró que fundamentalmente en los pacientes BRCA mutados es donde obtenemos los mayores beneficios terapéuticos, trasladando los números hacia unos datos mucho más reales. En este análisis de la supervivencia final, podemos tener que la reducción absoluta del riesgo fue de un 12% y el número necesario a tratar fue de 9. Eso quiere decir que por cada 9 pacientes tratados con olaparib se logró evitar una muerte en esta cohorte, que son números realmente muy potentes y lo que desencadenó el gran interés de la comunidad científica hacia estas nuevas vías terapéuticas. Es importante recordar que el estudio Profound se centró en pacientes como segunda línea en el escenario de resistencia a la castración metastásico, es decir, los pacientes que tenían peor expectativa de supervivencia en ese momento y demostrar una mediana de supervivencia de 19 meses en el brazo de intervención fue un hito muy grande y potente, con lo cual se permitió traer una esperanza hacia estos pacientes, intentando hacer una estratificación molecular, como ya ha sido probado y comprobado en otros tipos de cánceres. Continuando con este camino, el estudio Tritón 3, que fue publicado en el año 2023, también en el escenario de segunda línea, nos quiso continuar demostrando los beneficios que tenía la inhibición de la vía PARP en estos pacientes mutados
Y aquí se seleccionaron solamente pacientes que tuvieran mutaciones BRCA1, BRCA2 y ATM, estos como la población ITT, y el medicamento utilizado fue el Rucaparib. Interesante de este estudio fue que uno de los, en el grupo de control, uno de los medicamentos activos fue el docetaxel, que no fue valorado cabeza a cabeza en el estudio Profound, y esto nos podría traer datos más robustos de relevancia clínica en estos pacientes. En el análisis de supervivencia libre de progresión radiográfica, el estudio fue positivo, mostrando un beneficio para los pacientes BRCA mutados. Pero a la hora al momento de evaluar la supervivencia global, el estudio fue negativo, y esto limitó un poco continuar el desarrollo con este tipo de medicamento. Adicionalmente, ya se venía planteando el uso de los medicamentos IPAR en primera línea de resistencia a la castración, y los estudios que siguieron esta línea de intervención se desarrollaron con estos objetivos. Aquí aparece en escena el estudio Magnitude, que en el 2023 presentó sus resultados, en los cuales se hizo una estratificación prospectiva con biomarcador, evaluando 9 genes, incluyendo BRCA1 y BRCA2 como la cohorte principal de evaluación, y incluían otros 7 genes de las vías de reparación por recombinación homóloga. Tuvo dos brazos, una con biomarcador positivo y la otra con biomarcador negativo, en los que se aleatorizaron niraparib más acetato de abiraterona prednisolona versus acetato de abiraterona prednisolona. Fue muy importante el hito de que la cohorte con biomarcador negativo tempranamente fue cerrada por futilidad, lo que nos muestra la relevancia de centrar nuestra intervención terapéutica en los pacientes con biomarcador positivo. Este estudio fue muy interesante porque en su planteamiento metodológico, en su estrategia integral jerárquica de control secuencial, para comprobar la inferencia y poder trasladar esto a la práctica clínica, tuvieron como primera medida la estratificación en el subgrupo BRCA mutados. Si era positivo en el subgrupo BRCA mutados, se podía seguir haciendo el análisis estadístico para aplicarlo en la cohorte completa. Y en el objetivo primario, que era la supervivencia libre de progresión radiográfica, tanto en el subgrupo BRCA como en la cohorte completa, fue un estudio positivo. Desafortunadamente, cuando se hizo el análisis por intención a tratar para supervivencia global, en el análisis preespecificado del estudio se tenía determinado que debíamos hacer un análisis sin ajuste de otras variables. Por tanto, cuando hicieron el cálculo de la supervivencia global, el estudio fue negativo. Por tanto, esto tuvo un peso importante a la hora de las aprobaciones, y fue aprobado solamente para los pacientes BRCA mutados el uso del niraparib más abiraterona. Propel, que estuvo también en primera línea de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, en el cual se probó abiraterona más olaparib. Fue un estudio que tuvo unas dificultades de diseño, en mi opinión, dado que no hicieron una estratificación prospectiva para determinar la eficacia de la intervención de la terapia combinada
IPARP más ARPI. Y esto le dio debilidad a las conclusiones que tuvieron en el estudio. Cuando plantearon el diseño, eh, se pensaba que el uso combinado de un inhibidor de la vía del receptor androgénico de última generación iba a generar un estado de Brácanes que se mencionó en su momento, mediado por el bloqueo del receptor androgénico. Y ese fue el sustento biológico que tuvieron los investigadores para no basar su estratificación en biomarcador, sino en acción terapéutica combinada tanto del IPARP como del ARPI. Si bien los resultados iniciales para All Comers de supervivencia libre de progresión radiográfica fue positivo, cuando se hizo el análisis para la supervivencia global, el estudio fue negativo. Por tanto, la teoría que planteaba en su momento el doctor Sad de dar la combinación de inhibidor del receptor androgénico con inhibidor PARP para todos los pacientes perdió un poco su fortaleza. Ellos quisieron hacer un análisis en el grupo de los HRR mutados, pero como no había preespecificación de ese análisis con intención de control del error tipo 1 en el diseño, sus resultados solamente se pueden tomar con valor exploratorio. Pues si bien al hacer solo el análisis de los pacientes mutados, la supervivencia global fue positiva, la carencia del control del error tipo alfa nos impide concluir ese resultado con todo el poder estadístico y de rigor que se requiere. Tratando de subsanar esta dificultad metodológico y dándole un poco más de interés a a la plausibilidad biológica de las mutaciones HRR, el estudio Talapro 2, también en primera línea de pacientes metastásicos resistentes a la castración, plantearon de forma muy inteligente hacer una valoración inicial para all comers, es decir, pacientes mutados y no mutados, pero quisieron adicionarle una fortaleza metodológica en el diseño y fue hacer la estratificación prospectiva por biomarcador de los pacientes con mutaciones HRR y hacer una comparación adicional solamente en los pacientes HRR mutados. Por tanto, tuvimos dos cohortes, la cohorte All Comers, en la cual se aleatorizaron a recibir talazoparib más enzalutamida versus placebo más enzalutamida, y la cohorte 2, que fue la cohorte HRR mutada, en la cual se hizo la misma aleatorización. Este estudio fue muy bien pensado, dado que se determinó como objetivo primario la supervivencia libre de progresión radiográfica, tanto para all comers como para pacientes mutados. Y al hacer el traslado del control del error tipo 1 secuencial en este estudio, se pudo trasladar tanto para pacientes no mutados, que obtuvimos resultados positivos que fueron publicados en el año 2025, con una reducción absoluta del riesgo del 10% y un número necesario a tratar de 10, eh, que es un número casi idéntico al del estudio Profound, un NNT que tuvo un NNT de 9, pero adicionalmente basados en la plausibilidad biológica y en la inteligencia del diseño del estudio. Cuando hicieron el análisis por HRR mutados,
tuvimos unos datos todavía mucho más contundentes en el cual el beneficio terapéutico para todos estos pacientes se duplica, obteniendo un número necesario a tratar de 5 pacientes para evitar una muerte en el grupo de intervención a 48 meses. Por tanto, este diseño metodológico muy fuerte llevó a la aprobación del talazoparib más enzalutamida para all comers en la Unión Europea a través de la agencia regulatoria de EMA y para HRR mutados en la agencia de drogas de Estados Unidos, FDA. Esto nos cierra el capítulo de la gran capacidad que tienen los IPARP dentro de la acción terapéutica en los pacientes con mutaciones de las vías HRRR, sobre todo en los pacientes BRCA mutados, por lo cual el interés se centró en seguir desarrollando un poco antes el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Y el doctor Attard del grupo británico eh, presentó el diseño del estudio Amplitude, en los cuales nos trasladaron la acción terapéutica a los pacientes en el escenario castración sensible. Un estudio con un diseño metodológico muy potente, en los cuales aleatorizaron niraparib más acetato de abiraterona versus placebo, estratificado por biomarcador y de manera prospectiva. Hicieron un diseño jerárquico en el cual le dieron la mayor importancia al grupo de BRCA, pero también nos introdujo el concepto del HRR efector, que son todos esos otros genes, incluyendo a BRCA2, que tienen el papel reparador. Y finalmente, todavía más ambicioso, a todo el grupo de HRR, que fue la población por intención a tratar. Plantearon hacer un desarrollo jerárquico de la distribución del control del error tipo 1 y por tanto empezaron con la plausibilidad biológica de mayor beneficio para los BRCA, luego para el grupo efector y luego para el grupo por intención a tratar, que fue la cohorte completa. Y una vez verificados estos en cascada, los beneficios terapéuticos en cada uno de estos escenarios, iba trasladando el control del error tipo 1 a los objetivos secundarios para entrar finalmente en los beneficios de supervivencia global. Hasta el momento solo tenemos publicados los desenlaces para el objetivo primario que fue cumplido. eh, Mostrándonos un beneficio terapéutico tanto en los BRCA mutados como en el grupo efector, que son los BRCA más los de acción terapéutica, más todo el grupo de intención a tratar. Y esto hizo que las agencias regulatorias hace un par de meses pudieran aprobar en el escenario de castración sensible eh, el medicamento niraparib acetato de abiraterona como uno más de las opciones terapéuticas en este grupo de pacientes. Quedamos por esperar los resultados de la supervivencia global que pues en el momento están dando tendencia de que puede ser eh, mm, relevante para todos los grupos de pacientes y esperaremos las agencias regulatorias cómo lo toman. Hasta el momento, este es el escenario de aprobación para todos estos medicamentos. Tenemos un gran arsenal tanto en primera línea castración resistente, segunda línea castración resistente y ahora hace unos meses en primera línea castración sensible. Por tanto, la importancia de conocer los beneficios terapéuticos, la importancia del perfilamiento genético en estos pacientes. Ya para terminar, quiero mostrarles cómo entre el 2013 y el 2019, solamente un 13% de los pacientes metastásicos castración resistentes se testeaban para detectar algún tipo de mutación en las vías del HRR.
En el año 2023, la doctora Elena Castro presentó la evolución de estos resultados ya en Europa. Los primeros resultados eran de Estados Unidos y para el año 2023 ya hasta un 37% de los pacientes castración resistentes eran testeados. También hizo una comparación entre quienes hacían los tests, si los urólogos o los oncólogos. Claramente los urólogos teníamos un papel minoritario en su momento y surge la necesidad de entender cómo hacer esta tarea de una mejor manera. Por tanto, en el Congreso Colombiano de Urología del año pasado yo presenté un pequeño trabajo en el cual hice el análisis de cómo estábamos haciendo los urólogos este perfilamiento genético y traje a revisión la validez de la prueba de lo que estábamos haciendo en Colombia, comparando con los datos que teníamos de estos estudios que presenté en el escenario de resistencia a la castración. Y pudimos determinar que el 90% de las pruebas que realizábamos nosotros en tejido, como en biopsia líquida, teníamos resultados interpretables, lo que nos permite tener una gran confianza en los laboratorios donde estamos realizando estos test y por lo cual tenemos la posibilidad de ofrecer buenos test para obtener buenos resultados y poder perfilar a nuestros pacientes de la manera que lo necesitamos. ¿Qué dicen las guías internacionales con respecto al perfilamiento genético? Tanto para perfilamiento somático como para perfilamiento germinal, hay múltiples indicaciones y múltiples criterios según si miramos la Asociación Europea de Urología o de Oncología, o si vemos la Asociación Americana de Oncología o las guías NSSN. Pero para hacerlo más práctico, el testeo somático está indicado en todos los pacientes castración sensible y todos los pacientes castración resistentes. Y el testeo germinal incluso desde el escenario de enfermedad localizada, dependiendo de qué es lo que queremos hacer con esos pacientes. Es importante tener presente que el objetivo del testeo somático es poder seleccionar mejor nuestros pacientes para un tratamiento específico guiado por biomarcador, es decir, con un objetivo predictivo. Pero cuando hacemos un testeo germinal, no solamente tenemos como objetivo la intervención farmacológica, sino también determinar el riesgo que puede tener el paciente y su familia con respecto a este perfil mutacional. En el año 2013, Angelina Jolie publicó su opinión con respecto a la decisión que tuvo cuando fue informada de su carga mutacional con respecto a BRCA1. Yo creo que es una posibilidad muy fuerte y un derecho que tenemos todos a saber qué llevamos dentro, y es importante entenderlo y tener el conocimiento de la posibilidad y la relevancia de estas mutaciones para con información poder tomar unas mejores decisiones en cuanto a lo que queremos para nuestras vidas. Finalmente, como queríamos presentar en esta noche de hoy la importancia del valor predictivo de la biomarcación en cáncer de próstata, pero como me lo hizo caer en cuenta el profesor Ángel Borque en Zaragoza, en su hospital Miguel Servet, en donde estuve la semana pasada, no solo la importancia del valor predictivo, sino la importancia del valor preventivo, la capacidad que tenemos de diagnosticar a las familias y de evitar que puedan tener unos desenlaces fatales por enfermedades asociadas a mutaciones en estos genes de la reparación por recombinación homóloga. Y esto era todo lo que tenía para la noche de hoy. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por la tan excelente exposición y por resumir de forma tan concreta el panorama clínico de estos biomarcadores. A partir de este momento abrimos oficialmente nuestra sesión de preguntas
y respuestas. Entonces, bienvenido a los dos doctores para iniciar esta discusión. Y vamos a hacer una primera pregunta que va dirigida a los dos doctores. Entonces, desde la perspectiva clínica, ¿cómo ha cambiado la incorporación de paneles HRR en la selección de pacientes candidatos para inhibidores PAR y qué importancia tiene detectar alteraciones más allá de BRCA1 y BRCA2, incluyendo CNVs y de lesiones profundas? Bien, yo creo que yo podría empezar dando creo que una idea inicial acerca de esta parte genética y técnica que es la técnica, ¿no? Y que tiene que ver con este impacto en términos clínicos. Y es que, bueno, la incorporación de estos paneles de NGS cambia radicalmente la perspectiva que se tenía y se pasa más allá de buscar mutaciones puntuales, que es lo que conocemos como SNVs o indels, a caracterizar pues la arquitectura genómica ya del tumor y como mucho más profunda. Eh, ya se sabe que en cáncer de próstata las de lesiones homólogas, o sea, las pérdidas profundas de regiones de estos genes que estuvimos hablando hoy, no solamente de los de BRCA, sino los otros genes de la vía de reparación homóloga, pues representan una función crítica y que son eventos importantísimos en la pérdida de función del gen y por ende una pérdida de función en la reparación homóloga. Entonces, si nos limitamos solamente a PCRs o a paneles que no indexen pues, variables de este tipo, CNVs, que miren el número de copias, pues entonces empezamos a dejar de diagnosticar un porcentaje importante de pacientes que presenten pues, este tipo de alteraciones. Y de hecho, cuando se miran, en el caso de las CNVs, o sea, y de lesiones profundas, es arriba del 15% de los pacientes que pueden presentar más, o sea, 15 a 20% de los pacientes pueden presentar este tipo de alteraciones genéticas. Así que es crucial definitivamente, es supremamente importante incluirlas dentro de los paneles, o sea, dentro de las pruebas genéticas que se hagan, es crucial que esto ocurra. Y además de eso, entonces, con respecto a lo primero y además con respecto a lo segundo de los genes BRCA, o sea, es crucial también incluir otros genes, pues nivel 2, nivel 3, o sea, lo que ya el doctor Aristizabal estaba mencionando sobre el HRR effector, que son estos otros genes adicionales que son importantísimos dentro de esa sensibilidad intrínseca que se puede tener a los inhibidores de PARP. Entonces, yo creo que definitivamente esto es un cambio radical. Los estudios ya lo han demostrado y hoy en día ya contamos con la tecnología para poder avanzar más en identificar la arquitectura genómica más compleja dentro de un tumor que termine beneficiando sí a un paciente. Y con esto miren que podemos aumentar el número de pacientes que sean sensibles, que se beneficien a este tipo de terapias dirigidas. Yo quiero complementar, doctor Andrés Felipe. eh, mm, Hay que entender la evolución del concepto. Ujú. Para poder entender la evolución del concepto, tenemos que entender cómo estábamos haciendo la detección de esos errores del libro. Entonces, cuando yo tengo una capacidad de detectar errores, entre comillas, sencillos, eh, me pierdo todo el panorama de lo que está pasando con todo lo otro que hay alrededor del gen. Si yo solo estoy buscando cambios de nucleótidos, eh, me puedo estar perdiendo de lo que está pasando más allá eh, con el funcionamiento global del gen. Entonces, la capacidad del test para detectarme mucho más, o sea, con más amplitud y más profundidad, es decir, dame una foto más grande de lo que está pasando, es decir, ir más allá, me puede permitir detectar y clasificar los pacientes mutados en
diferentes perfiles de riesgo y de posibilidades de acción terapéutica. Y esto es lo que nos quiere decir el doctor Attar con el concepto del HRR effector. No es solamente un gen o no es solamente un cambio de una base específica, es el cambio y la sumatoria de mutaciones pequeñas y grandes dentro del gen y los genes que llevan a cabo esa reparación que nos pueden dar disfunciones de las proteínas y que van a hacer que un paciente pueda ser más o menos propenso a tener un buen desempeño terapéutico. Entonces es conocer un poco más de esa biología molecular, identificando y caracterizando mejor las mutaciones y, de ser posible, los cambios en las proteínas que son las que llevan el efecto dentro del complejo de reparación del HRR para poder estratificar mejor estos pacientes. Hoy en día hay paneles que están tratando de buscar cicatrices Ujú. o fenotipos de estas suma de mutaciones, no solamente la mutación de BRCA, sino la sumatoria de todas estas mutaciones dentro del perfil genético de ese paciente, y eso quizás pueda tener un mayor valor a la hora de poder determinar qué pacientes se puedan beneficiar más o menos de estas intervenciones terapéuticas. Con BRCA2 lo tenemos muy claro, pero a partir de allí se han generado muchas dudas con respecto a qué otras mutaciones en los otros genes puedan tener o no beneficios. Sabemos que BRCA1 tiene beneficios terapéuticos cuando se identifican sus mutaciones. Eh, el año pasado publicó la FDA un análisis en el cual hizo un balance de los diferentes genes y también incluyó el PALB2 como posible beneficiario, porque es que el PALB2 es el partner de BRCA2. El PALB2 se llama Partner and Localizer of BRCA2, o sea, es el que va junto a BRCA para Ujú. ejecutar todo el proceso de reparación, es el que lo llama. El que lo Después de que localiza dentro del núcleo, sí, sí, así es. después de que se activan todos estos mecanismos, él va y lo trae y le dice, bueno, mijo, trabaje usted ahí que ya sabemos que hay problema. Entonces, como no hemos caracterizado bien ese tipo de mutaciones, quizás nos podemos estar perdiendo de algo de la película que pues va mucho más allá y que pues con estos test, por ejemplo, estos paneles y esta capacidad de diagnóstico que es mucho mayor que están trayendo ustedes ahora con esta tecnología Sofía, donde podemos evaluar variación en el número de copias, vamos a poder tener una visión un poco más amplia de lo que está pasando en estos genes, que no la estábamos perdiendo con otro tipo de paneles que quizás podían o no tenían la capacidad de diagnóstico de eh, este tipo de alteraciones dentro de los genes. Bueno, doctor, es excelente. Muchísimas gracias por las respuestas. Y para finalizar nuestra sesión, una pregunta adicional. En la práctica clínica actual, ¿consideran que todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico deberían tener acceso temprano a demarcación HRR para optimizar decisiones terapéuticas? Definitivamente. Bueno, Doc, ahí en la parte clínica, usted es el experto, pero bueno, desde nuestra área de genética, desde lo que hacemos en testeo genético y lo que hacemos en medicina de precisión, pues definitivamente sí. O sea, esperar a que un paciente desarrolle un cáncer de próstata avanzado, resistente a castración o no, para ordenar el perfilamiento genómico, pues no tiene como mucho poder clínico definitivamente, además porque reduce pues la ventana de oportunidad terapéutica. Creo que el doctor Aristizábal ya nos habló mucho acerca de los diferentes estudios, como, no sé, de los que más me gustan es del Magnitude, del Talapro 2, y allí se muestra
pues de forma contundente el beneficio de la combinación de estos inhibidores, o sea, terapias dirigidas, cuando se utilizan de forma temprana en primera línea en estos escenarios. Entonces, yo creo que conocer sí el estatus de HRR, sea somático, germinal, ya también con las indicaciones que ya mencionaba, se mencionaron en las presentaciones. Desde el debut de la enfermedad metastásica, pues es ya tratar una ruta estratégica muy óptima para poder dar como la mejor terapia para, para el paciente. Y no solamente para el paciente, sino también activar el asesoramiento genético familiar de manera oportuna. Entonces, definitivamente sí, desde mi parte. Completamente de acuerdo, doctor Andrés Felipe. A mí me gusta mucho el diseño del estudio Amplitude. Mm, Es muy inteligente el doctor Atari y su grupo en el planteamiento de la pregunta de investigación, eh, porque viene desde la plausibilidad biológica de la enfermedad, que tenemos contundencia en la información de BRCA, pero él lo va trasladando y él lo que trata o lo que está tratando de medir en estos pacientes es, eh, dependiendo de cuál perfil, porque es que no lo podemos llamar mutaciones, sino cuál perfil ujú, mutacional de acuerdo. de estos pacientes va a tener mayor o menor impacto. Entonces, ya tenemos aprobación desde hace unas no muchas semanas mm, de amplitud en castración sensible. Entonces eso nos resuelve la pregunta. Tenemos que testear a todos los pacientes desde castración sensible. La pregunta clínica que se sigue es, ¿qué voy a hacer? Si está mutado, ¿le voy a adicionar o no le voy a adicionar? Esa será una discusión que todavía tenemos mucho de qué hablar, dado que el perfil de seguridad del medicamento es muy discutible y todavía tenemos mucho que aprender. En los escenarios resistentes a la castración segunda línea y primera línea, pues los tiempos o la duración de estos tratamientos, eh, las expectativas no eran tan prolongadas, pero si tenemos un paciente hormonosensible mutado al que le vamos a dar un inhibidor PAR por muchos años, tendremos que balancearlo. Pero el hecho de conocer qué paciente se puede beneficiar de una terapia dirigida Mm, justifica sí o sí el perfilamiento genético. Tenemos que romper las barreras, pero yo me siento muy tranquilo de que podemos contar con paneles con la calidad que se están ofreciendo hoy en Colombia en cabeza de ustedes, eh, para tener un diagnóstico preciso de estos pacientes y poder trasladar este beneficio para el paciente cuando es una mutación somática, pero adicionalmente si sospechamos que hay un componente germinal, tras hacer la investigación y trasladar estos beneficios a toda su familia. Yo creo que ellos tienen derecho a saber. Obviamente tenemos que entrenarnos en cómo hacer este asesoramiento de la mejor manera, pero la información es para darla. Yo creo que todos tenemos el derecho. ujú, de acuerdo, claro que sí. Bueno, mis queridos doctores, con esto vamos por terminar nuestro espacio de discusión y preguntas. Queremos agradecer de manera muy especial al doctor Andrés Felipe Aristizábal, nuestro director de investigaciones y enlace médico, y al doctor Aristizábal, nuestro urólogo invitado por conocer todo su conocimiento, experiencia y tiempo con nosotros en esta sesión de FICMAC NGS Insights. Agradecemos también a toda la audiencia por su asistencia y los esperamos en una próxima sesión académica. Que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Qué placer, gracias. doctor Aristizábal. Hasta luego. Muchísimo. Muchísimo gusto, doctor Andrés Felipe.